Comenzando con la primera casa, que como ya sabemos es una casa activa, una casa que se actúa. En el zodíaco en reposo es la casa de Aries, casa de fuego, de impulso, el nacimiento que nos empuja al encuentro con la vida, a diferencia de la 7, por ejemplo, que es una casa opuesta, que, como hemos visto, trata de las relaciones, los otros, la casa del tú. Aquí es justamente lo contrario, el lugar donde se construye la imagen del yo. Entonces, en este sentido, nos estimula a una construcción poderosa en esa cimentación de la personalidad con Plutón aquí. Siempre los planetas en las casas angulares están como más amplificados. Uno querrá controlar el entorno y ocuparse de sí misma trabajando en su propia imagen y sumergiéndose permanentemente en continuas metamorfosis plutonianas. Plutón aquí nos empujará a la acción para emprender el autodescubrimiento, transformando y transmutando permanentemente ese yo radicalmente, no solamente físicamente, sino mediante una actitud tanto interna como externa, como una nueva manera de enfocar la vida, lo que conlleva a muchas muertes y renacimientos en este sentido. En la casa 2, la casa de Tauro, es mucho más pasiva que la 1. Es una casa que podríamos decir retentiva. El espíritu de supervivencia estará muy impulsado aquí con Plutón. Posiblemente existirá una necesidad de autosostenerse en el plano físico. Uno podría identificarse con los valores materiales como un vehículo de autosustento y autopreservación. Los deseos y necesidades materiales pueden contribuir con la creencia que la seguridad material trae de la mano a la seguridad emocional, aunque con Plutón aquí, como agente del cambio y transformación radical, puede generar inconscientemente ese miedo, ese temor a la sensación de pérdida en este ámbito, o de no tener los suficientes bienes materiales o recursos que uno cree necesarios, como si Plutón estuviese al acecho esperando la oportunidad para transformarlo todo, porque las posesiones y el dinero pueden representar para uno la imagen de poder y de esa manera, como atado a esa imagen, mostrar al mundo lo que uno vale y lo autosuficiente que es. De todas maneras, como Plutón se va a los extremos, no es gris, es blanco o negro, podemos experimentar en este ámbito la experiencia de ambos extremos, el de la pobreza y el de la riqueza, por ejemplo. En la tercera casa, la casa que relacionamos con el intelecto, con la comunicación, con la etapa escolar de los primeros años, con Plutón en esta posición se creará la ansiedad, la inquietud, que por ejemplo nos consideren inteligentes, y como Plutón es extremista, será como si fuese un caso de vida o muerte. Y como es de vida o muerte, no hay término medio, se nos hará muy difícil relajarnos en este sentido. Plutón en la casa 3 creará un énfasis en el desarrollo de actividades mentales e intelectuales. Es como si fuese parecido a un aspecto, como veremos en las próximas charlas, de Plutón aspectado a Mercurio, provocando el tipo de mente profunda, incisiva, detectivesca, tratando de sondear las profundidades y llegar al núcleo de un asunto, provocando ciertamente cierta compulsión, valga la redundancia, hacia nuevas informaciones, experiencias y datos que guardar. Plutón incita la energía y la estimulación mental. Podríamos decir una mentalidad orientada a la investigación y buscando el conocimiento por el poder que éste nos puede otorgar sobre el medio. La parte conflictiva es que siempre tendremos esa sensación de que nunca sabremos lo suficiente, como si estuviera buscando ese pequeño dato que nos falta. Con Plutón en la cuarta casa podemos experimentar en la vida grandes transformaciones por episodios relacionados a la esfera familiar. La casa 4 es como la base de operaciones en la carta natal. Es una casa de agua relacionada, como
relacionada, como ya sabes, con Cáncer y las raíces en el zodíaco en reposo. De hecho, su regente natural, la Luna, nos habla de la seguridad emocional y como tal, Plutón aquí estará buceando en las profundidades del inconsciente personal, buscando complejos ocultos o vulnerabilidades para llevarlos a la superficie y, como ya sabemos, transmutarlos. Por alguna razón, las necesidades emocionales no se ven satisfechas dentro del entorno hogareño, motivo por el cual debemos volvernos hacia nosotros mismos, sondeando y buscando esa seguridad en el interior de uno, tratando de no depender o quizás de depender mínimamente de lo externo. Es obvio que cuando somos niños, la experiencia familiar de los primeros años teñirán nuestra autoimagen y entonces nuestro sentido de individualidad estará configurado en forma muy directa con nuestro primer entorno. Y esto habla directamente de nuestros padres, como nuestros primeros dioses, porque ciertamente tendremos una tendencia a magnificar los mensajes u actitudes provenientes de ellos, motivo por el cual esto queda grabado en nuestra memoria en un nivel inconsciente. Y esto se activa posteriormente en nuestro momento presente, porque esa expectativa de uno de los padres o de los padres que por algún motivo se ajustó más a lo que consideramos nuestras necesidades emocionales, genera posteriormente una dinámica de una gran intensidad emotiva por esa inseguridad que la experiencia provocó, como si se reclamara ese cuidado afectivo que no se tuvo, o por lo menos en función de lo que uno anhela recibir, y esto puede haber acontecido por muy diversas razones. Y si consideramos que la cuarta casa, el eje parental 4-10, padre-madre, puede representar al padre, es posible que éste se haya percibido como alguien muy poderoso, pero quizá algo amenazante, o alguien medio oscuro, propio de Plutón, o excesivamente apasionado, con muchísimos cambios intensos, o quizás, en el peor de los casos, haya fallecido y su muerte o desaparición provocó ese vacío emocional. O estando vivo puede acontecer que haya existido una gran distancia psicológica porque el padre estaba siempre con un gran exceso de trabajo y no podía atender esos requerimientos. En fin, razones pueden ser muchísimas y muy variadas, pero en definitiva Plutón nos empujará en esta posición a buscar la transformación y seguridad emocional, sondeando en el inconsciente personal y vinculada, por supuesto, a la esfera familiar. En la quinta casa, Plutón está en el sector de Leo y del Sol, motivo por el cual generará un profundo sentimiento de sentirnos especiales, denotando el deseo y necesidad muy fuerte de ser reconocidos y tratados como alguien diferente. Y si esto no sucede, puede devenir o resultar de ello una gama de problemas emocionales. El anhelo de cuidados, amor, atención y aprobación nos llevarán siempre en busca de más, ya que Plutón es intenso y nunca eso nos parecerá suficiente. En la quinta casa, la energía plutoniana estará orientada hacia el principio creativo, acompañado por una gran fuerza de voluntad. Posiblemente habrá una necesidad de identificarse emocionalmente con este principio, anhelando hacer algo desde lo más profundo de nuestro ser que exprese quién es uno, ya sea a través de habilidades particulares que uno posea o por medio de los hijos, otro de los temas propios de este ámbito, con lo cual esta posición puede denotar una gran transformación en la vida de uno con el advenimiento de un hijo y por mediación del vínculo con él o con ellos. Asimismo, las relaciones u aventuras amorosas, los romances, también relacionados con este ámbito, pueden estar entretejidos con el impulso plutoniano de poder en las conquistas sexuales y que nos empujen a situaciones empañadas de conflictos y dramas para generar cierta forma de metamorfosis que Plutón promete en la casa que se encuentre, empujándonos a considerar la integridad, corriéndonos un poco de salirnos del centro para demostrar nuestra propia variedad personal.
Pasemos ahora a la sexta casa, relacionada con el ámbito de lo cotidiano y que, entre otras cosas, se relaciona con la salud. Por eso es oportuno recordar que la mente, el cuerpo y las emociones operan como una integración, donde cada pequeña cosa está relacionada con las demás. Por eso, cuando Plutón se encuentra aquí, es prudente explorar, en caso, por ejemplo, de enfermedad, mediante un profundo autoanálisis, qué ámbito de la vida nos está movilizando, porque posiblemente lo estaremos vivenciando en el cuerpo. Y ya sabemos que este principio plutoniano es el instrumento para generar grandes transformaciones. Si hacemos los deberes y sondeamos con sinceridad qué ámbito de la vida nos está afectando, deviene la otra parte, la purificación y regeneración. Claro está que si no lo hacemos, terminaremos como si fuésemos esos enfermos crónicos echándole la culpa al cuerpo. Desde otra mirada, en los asuntos cotidianos y rutinarios, se podría poner mucha intensidad y dedicación en estos asuntos, tratando de transformar con un enfoque crítico los métodos o esquemas que ya existen para mejorarlos, pero teniendo cuidado que este intento de mejora no se transforme en obsesiones que nos dificulten que otros trabajen bien o a gusto con nosotros mismos. En la casa 7 nos encontraremos con el tú, los otros y las relaciones. Medimos nuestro yo con respecto al tú. Posiblemente con Plutón, como agente transformador radical, pensaremos que deberíamos transformar al otro, cuando en realidad no se trata de transformar al otro, al tú, sino en trabajar en uno mismo mediante la relación. No se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar mi propia estructura, porque de alguna forma las relaciones serán catalizadores de nuestra propia transformación. Por mediación de este ámbito, con los asuntos que atañen a la relación, habrá partes sepultadas, aspectos oscuros o reprimidos en uno que saldrán a la superficie para ser elaborados y transformados, para alcanzar un conocimiento mayor sobre nosotros mismos. Por ejemplo, aspectos destructivos en uno y no reconocidos, es probable que lo terminemos adjudicándoselo a los otros, al tú, proyectándolos por desconocimiento y no haciéndonos cargo de ello. Posiblemente a través de las relaciones haya muchas muertes y renacimientos psicológicos, ya sea, por ejemplo, a través de una misma pareja o cambiando, pero por más que los actores cambien, será el mismo argumento. Plutón posee una dinámica esencialmente fuerte y poderosa, y las luchas de poder, control y manipulación no es algo desconocido en esta posición. Por otra parte, si entendemos que cambiando uno, nuestro mundo cambia, y si hacemos un enorme giro en nuestra personalidad a través de este cambio, poseo una verdadera autoridad, pero no con respecto a los demás en función de cambiarlos, sino simplemente que mi propio cambio es considerado valioso y el tú tendrá un anhelo de querer emularlo, sin sentirse como obligado, agobiado ni presionado a ello, con lo cual es algo totalmente diferente. No se trata de imponer el propio poder sobre los demás, sino de entenderlo. Si esto sucede, una de las capacidades que tiene Plutón en esta ubicación es la de ayudar a otros en momentos de transiciones y crisis. Es una posición bastante frecuente, por ejemplo, en psicólogos, terapeutas o algún tipo de asesor. En la octava casa es una posición fuerte, ya que Plutón está en su ámbito, está en la casa de la transformación, de la búsqueda, de lo que está oculto y negativo para llevarlo a la luz, reciclarlo y transformarlo. Y para ello, el especialista es nada menos que Plutón. El poder y la voluntad, rasgos plutonianos, estarán orientados en esta búsqueda y la tentación de manipular al otro no estará exenta en estas esferas, como, por ejemplo, por medio de las finanzas, según sean nuestros propios valores.
Como también, mediante un medio psicológico o asimismo, Plutón puede expresar toda esta energía en el orden sexual tratando de imponerse. O por qué no, mediante la búsqueda o la fascinación del oculto a través de los temas metafísicos o afines. Entre otras cosas, Plutón en la casa 8 parecía tener la tarea de echar luz sobre el impulso sexual y la agresividad. Explorar estos impulsos será necesario con esta posición para que no irrumpan en la conciencia en forma no muy grata si se las reprime y no se las reconoce y canalice. Si hablamos de la intensidad de Plutón y que la casa 8 va más profundo que la 7 en cuanto a la intimidad, lo que sucede en el intercambio entre las personas deberá ser muy intenso. De todas formas, esta intensidad y fuerza plutoniana puede ser implementada en momentos de crisis y grandes transformaciones como un recurso para atravesar estos momentos. En la novena, las cuestiones filosóficas las sentiremos como que son asuntos de vida o muerte y las tomaremos con seriedad. Nos puede inclinar a obsesionarnos en esta búsqueda, indagando en lo más profundo y oscuro de las leyes existenciales y temas afines. Si se intenta evadir estos asuntos de la casa 9, se puede caer en el escepticismo y negación de algo superior y trascendente a uno, pero no por haber investigado, sino como una manera de refugiarnos y no arriesgarnos a buscar tratando de inhibir este impulso por temor a lo que podamos encontrar. Pero, de todas maneras, como el accionar de Plutón es primero destruir para que pueda nacer algo nuevo, posiblemente con esta posición se sufra de cambios radicales en nuestras filosofías o sistemas de creencias, e inclusive en los viajes largos se puede tener vivencias que nos empujan a profundas transformaciones. Entonces, con lo dicho, sabemos que en la casa donde se encuentra Plutón indica el ámbito de la vida donde periódicamente derrumbamos las situaciones existentes para dar paso a otras nuevas. Esto hace pensar que en la casa 10 puede indicar la pérdida de una carrera ya establecida o que renunciemos a ella o hagamos un giro y nos embarquemos en una nueva vocación. Y como dije anteriormente, si relacionamos a Plutón con la intensidad, necesitaremos una carrera que nos apasione o posiblemente que esté relacionada con actividades plutonianas, como por ejemplo la investigación, la política, las actividades ocultas y por supuesto denotará una especie de ansiedad por alcanzar la cima o posición social que representa esta casa, que si recuerdas yo siempre hacía referencia como que era la copa del árbol. En la casa 11, en situaciones de grupos, aflorará Plutón motivando profundos complejos emocionales, que posiblemente por mediación del mismo nos encontraremos con grandes transformaciones psicológicas. Como también esta casa es el ámbito de Acuario en el zodiaco en reposo, hablamos de las relaciones, el futuro, los ideales, los objetivos, posiblemente debamos hacer unos cambios bastante radicales en estos mismos temas. En fin, las posibilidades son innumerables, pero siempre el argumento será la muerte y transformación en el ámbito o casa que se encuentre Plutón, ya sea, en este caso, por mediación de los amigos que hace referencia a esta casa. Finalmente, para no abrumarte con tantos datos y que no se vuelva a repetir la extensión de una charla muy larga, podemos decir que en la casa 12 habrá una necesidad de echar luz sobre todo lo que hay de oculto, escondido y oscuro en la psique. De todas maneras, y en todos los casos, cuando hablamos de elementos oscuros o no reconocidos, podemos también involucrar a elementos luminosos que por alguna razón no han sido integrados a la conciencia o no han sido reconocidos, sino por el contrario, reprimidos. Pero, como ya expresé en otras charlas, la casa 12 hace referencia al inconsciente colectivo. Entonces, estaremos hablando en este caso de elementos o impulsos que la misma sociedad en su conjunto rechaza o considera inadecuada, como por ejemplo temas como la envidia, los celos,
la parte destructiva en uno, la bronca, la violencia, la sexualidad desenfrenada, como quien dice, los bajos instintos. Y con este emplazamiento tengamos que comenzar a hacerle frente y enfocar con más claridad la naturaleza y la intensidad de estos impulsos para entenderlos y no ejercer un rígido control sobre ellos. Esto no involucra a la represión, sino al entendimiento. Quiero aclararte que la actuación de este arquetipo en cada casa es orientativa para que comprendas su funcionamiento. En ningún modo tomes todo esto que he dicho hasta aquí como un recetario, sino como algo orientativo y disparador cuando observes un mapa natal. En el caso de Plutón, simplemente debes tener en cuenta que ejercerá una influencia de un gran cambio y transformación en la casa que esté emplazado. Puedes simplificar todo lo que dije diciendo que en ese ámbito en que se encuentre se experimentará una o varias muertes y renacimientos psicológicos muy marcados, como un antes y un después. Hasta aquí hemos analizado los planetas en las casas astrológicas. Espero que te haya servido de ayuda todos estos videos que he estado subiendo para ti. Es un pequeño aporte para que aprendas astrología en un lugar cómodo, que puede ser tu casa, tu oficina, donde a vos te guste, y en el momento que tú elijas aprender o investigar estos asuntos. Realmente lo hago con mucha dedicación y me esfuerzo para que tengas un curso de calidad y que sea gratuito, con un coste cero para ti. Por eso te recuerdo que si realmente te sirvió y consideras que es así, no te olvides de darle a este video o a los demás también, si no lo has hecho todavía, un me gusta, pulgar para arriba, que es una manera de saber cómo estás recibiendo estas entregas, porque si estuviésemos, por ejemplo, en una sala, en un aula, te estaría observando y percibiendo tu energía y yo me daría cuenta por tus gestos o tu grado de atención cómo es tu recepción. Y en este caso, obviamente, no lo puedo hacer. Bueno, acto siguiente, te comento que aquí finaliza esta segunda parte del curso y en los próximos videos vamos a ver los aspectos planetarios, ya entrada en la tercera parte del curso, que es el diálogo entre planetas, otro de los elementos muy importantes, importantísimos en la interpretación astrológica. Por un lado tenemos los planetas en elementos y signos, que ya hemos visto. Por el otro, en las casas, como acabamos de ver. Y un tercer factor es el de los aspectos que veremos a continuación. Y estos tres factores serán como el armado de la interpretación astrológica. Me estaba olvidando de comentarte que en mis dos blogs, asterlogos.com/aster, como asterastrología.com, estoy añadiendo con un astrólogo amigo, Dante Gorini, un espacio que llamaremos Arquetipos Encarnados, que la intención es mostrarte como una breve reseña que hará exclusivamente Dante mensualmente, en este caso comenzando por el signo de Aries, de dos personajes referentes a su signo, para ampliar este conocimiento y tengas un aporte más, así que te invito a que los veas. Ahora sí, soy Roberto Albinati, Tuco Albinati, un saludo y nos veremos en la próxima charla, comenzando con la tercera parte del curso, los aspectos planetarios.